tener un tatuaje de pandillas, solo por pertenecer a una estructura terrorista, el muro es altísimo. Hoy el que las haga, las va a pagar. El diputado William Soriano criticó a los políticos del pasado, expresando que tuvieron dinero de sobra para invertir en seguridad y no lo hicieron. Vea su intervención. Gracias a Dios ahora no les toca sentarse aquí en la misma mesa con Lorena Peña, con Chafik Handal, con exdiputados que tuvieron a disposición 5.600 millones de dólares para seguridad. Seguridad tal vez para sus casas de cartón, que de casas de cartón no tienen nada. Con razón, el ex ministro de la Defensa salía con unos trajes nuevos, vestido de rosadito, con unos sacos y unas corbatas bastante exuberantes. Claro, porque él utilizaba el dinero de la Fuerza Armada para su beneficio personal. Gracias a Dios está preso por corrupto. Ustedes han dado algunos datos bastante importantes y me voy a referir a ellos. El Ministerio de la Seguridad tiene un incremento de 16 millones de dólares en presupuesto para este año, es decir, ha llegado a 604.5 millones de dólares. Importante. Porque cuando hablamos del modelo Bukele, hablamos de la integridad. Y es que la oposición, cuando dicen, ¿y cuál es la estrategia de seguridad?, no logran comprender todavía este trabajo, este plan que se ha venido ejecutando. Y tiene bastante que ver con la capacidad de comprender la problemática, pero también el sistema, ministro. Cuando hablamos de cero impunidad como meta, no es imposible, claro, pero bajarla desde el nivel que nos heredaron de un 97% al 13%, habla de la claridad de los objetivos del plan Bukele. Durante las administraciones del Frente, del FMLN, en los 10 años asesinaron a 44,000 salvadoreños. Es decir, que de esos 44,000 salvadoreños hubo una impunidad del 97%. Más de 42,000 casos, nunca se supo quién fue el culpable. Y ahí andaban libres y nadie hacía nada porque no tenían la capacidad de hacerlo. Hoy, gracias al régimen de excepción, muchos de esos criminales están pagando por esas penas por asociaciones ilícitas también. Y eso es bien importante. A mí me llena de mucha satisfacción ser parte de la generación de funcionarios de diferentes edades, de diferentes lugares del país, que ha hecho una apuesta que trascenderá a la historia de cómo transformamos un país que realmente estaba doblegado por las pandillas, por el crimen organizado. Y a mí me ha quedado bastante claro, ministro, cómo ustedes, a través de disminuir al mínimo posible la rentabilidad del crimen organizado en sus diferentes rubros, eso, cómo genera una disuasión bastante fuerte. Ponía el ejemplo de los secuestros, pero ahora lo hemos nosotros llevado al área de solo por tener un tatuaje de pandillas, solo por pertenecer a una estructura terrorista, el muro es altísimo, el costo es altísimo. Y eso es parte integral muy importante de este plan. Y yo creo que hacia eso debemos también movilizar los esfuerzos en otros aspectos para seguir encareciendo el costo para aquel mal salvadoreño que decida cometer un delito. La oposición, y quisiera que después pudiese hablar de esto, habla sobre una bomba de tiempo. Ellos piensan, ellos creen que el Estado no tiene control del territorio. Y ellos le están haciendo pensar a la población que la seguridad solamente es una percepción, que solo es propaganda, dicen, que está en la imaginación de los funcionarios. Se equivocan. Así como se equivocaron en el pasado con sus políticas de seguridad, que tuvieron los fondos necesarios, porque no es que no tuvieron dinero para ejecutar un buen plan, tuvieron dinero de sobra. Y ahora vienen a decir
en los diferentes curules, en los medios de comunicación, que el régimen de excepción es represivo con la gente. Equivocados están. El régimen de excepción es simple y sencillamente una herramienta que nos brinda la Constitución de la República y que nos ha permitido recuperar hasta el último rincón del territorio nacional. Y eso nos produce una enorme satisfacción. Que le dé miedo el régimen de excepción a los pícaros, a los mañosos, a los terroristas. Pero a los buenos salvadoreños eso no les preocupa. Cada vez que aprobamos el régimen de excepción, que ya van 19 veces, la oposición claramente vota en contra. Y lo exponen en el micrófono. Y nosotros votamos a favor 19 veces. Y eso le puede mostrar a la población de qué lado estamos. De qué lado está la oposición y de qué lado estamos nosotros. Algo que me llama también la atención es que cuando se capturó a este animal salvaje de la campanera, que yo espero que se pudra en la cárcel, que se lo lleven al Secot, en el régimen más duro, el señor director de la Policía Nacional Civil hacía referencia a dos términos que yo no los había escuchado que los dijeran las autoridades que tuvieron a cargo la seguridad de ese país antes, a través de la prueba forense y científica. ¿Cómo está evolucionando El Salvador? ¿Cómo está cambiando nuestro país? Que ahora en transcurso de horas ya se puede determinar a través de la prueba forense y científica la autoría de los delitos. Especialmente este tipo de delitos que debemos también castigarlos. Y ya hicimos las reformas necesarias para que tengan penas ejemplarizantes. La oposición dice que ya no es necesario el régimen de excepción. ¿Cuál sería el efecto inmediato? Poniendo de ejemplo el escenario de que no se prorrogara el régimen de excepción, ¿qué pasaría? Ellos dicen que no hay que liberar a los pandilleros, pero ¿qué pasaría realmente en este país en el momento en que no se prorrogue el régimen de excepción? El Salvador está gastando 72 millones de dólares en alimentar, en resguardar y en tener ahí encerrados a los pandilleros y a todos esos terroristas. 72 millones de dólares que podríamos invertir en escuelas, pero que lastimosamente estos partidos políticos nos heredaron un problema social muy grave que conlleva esta inversión anual para tenerlos ahí alejados de la sociedad. Y eso es bien importante. Y vamos a garantizar que tengan estos presupuestos. Vamos a garantizar que ustedes cuenten no solo con las herramientas necesarias, equipos, sino que también tengan el presupuesto adecuado a las necesidades de su operatividad. Yo recuerdo, y le voy a ser bastante franco en esto, cuando yo he crecido en el departamento de La Unión, y ustedes perfectamente han de conocer el sector del Tamarindo. Ahí, en los gobiernos del FMLN, el puesto policial lo cerraron. Se fueron los policías porque no podían mantenerse ahí. Primero, por las condiciones tan nefastas que les daban. Y segundo, porque ya era un territorio totalmente perdido por el Estado. Quienes hacían los retenes eran los pandilleros. Ellos decidían quién entraba y quién salía a comercializar. Y por cada entrada y salida le cobraban a la gente. Ah, vos venís a comprar pescado, vaya, pagame ahorita en esta entrada y en la salida voy a ver cuánto fuiste a comprar y me vas a pagar sobre lo que has comprado. Ese era El Salvador que nos heredaron. Mi abuelita, que en paz descanse, vendía en la tiendona. Ella es fundadora de la tiendona y por décadas vendió ahí. Y ella le tocaba pagar también $400 en extorsión, ya una señora de 68 años. Conozco comerciantes de la tiendona que tuvieron que dejarlo todo, absolutamente todo, y tuvieron que huir del país porque las pandillas le fueron a poner una granada en su casa. Y esa era la impunidad que imperaba en nuestro país. Esa era la impunidad a la que nos tuvimos que acostumbrar los salvadoreños. Gracias a Dios, gracias al liderazgo del presidente Bukele, a su equipo de trabajo, pues esa impunidad poco a poco se va reduciendo al mínimo.
Hoy el que las haga, las va a pagar. Aquí ya no estamos en los tiempos de Arena y el FMLN, que cualquiera quería delinquir y se salía con la suya. Se equivocaron. Se equivocaron. Gracias a Dios. Hemos visto cómo ha cambiado el tema de la seguridad en El Salvador. Sigue cambiando. Son innumerables las historias de la población agradeciendo. Y eso quería externárselos también. La gente está contenta. Los salvadoreños están satisfechos. Pero no perdamos de vista el objetivo. Cero impunidad. Un país totalmente, completamente seguro para nosotros, para las futuras generaciones. Y un país al que los salvadoreños también puedan regresar tranquilos. Somos Mágico TV.